Historia de la Revolución Federal en Venezuela, de Lisandro Alvarado. Él dice en la página 514 del libro que escribió en 1909 y realizado en 1956 para celebrar el centenario de la Guerra Federal. Él escribe así: desde octubre había dispuesto Rubín que Martínez se situara en Carola con una división de 1000 hombres y con orden de retirar a su lugar a Portiquitique y Baragua y de alquilar a Camero. Por su parte debía retirar a su lugar a Porcoro, ¿no? Ocupando Agua Clara, Guasipí, Curumpare y la Cruz de Taratara. Yo ubicaba en este concepto de Lisandro Alvarado que entonces estábamos por el año de 1862 respecto a la Cruz de Taratara. Ahí duré 14 meses con esa que era en 1862, pero hace 5 días, estudiando nuevamente el libro y comparándola con otro libro, me encuentro que dice la misma historia de la Revolución, dice que el día 20 de diciembre de 1861 fueron ascendidos a generales de brigada los coroneles Facundo Camero, José María Rubín y José Leandro Martínez. Eso fue en 1861. Pero también dice en el mismo libro que Rubín en Sabana de Paja, en el mes de abril, queriendo fusilar a un oficial llamado Luciano Escalona, los coroneles Nicolás Torrella, Manuel Paredes y W. de Sansur se opusieron a la ejecución y desconocieron a Rubín, ¿no? Y lo declaran en arresto. Entonces, cuando ubicamos el contexto de la historia de la Cruz de Taratara en ese escrito de Lisandro Alvarado, lo ubicamos entonces en octubre de 1861, antes de que estos generales fueran ascendidos, antes de que estos coroneles fueran ascendidos generales, porque estamos hablando de octubre. Aquí dice que el 20 de diciembre fueron ascendidos. Entonces aquí dice que en abril, ¿no? Estos otros coroneles desconocen la autoridad de Rubín. Entonces eso fue, cuando ellos desconocen la autoridad de Rubín, fue en 1862. Él en mayo se embarca, en el mes de mayo de 1862, como yo lo interpreto bien acá, se embarca para Curazao. Él se va hacia Curazao en esa época. Y la guerra federal, entonces la guerra federal tiene su terminación con el tratado de Corche. Este tratado termina, como lo dice aquí este libro, lo pueden leer, aquí. Ahí está la vida política de Caracas en el siglo XIX. Dice aquí ya Hacienda de Coche el 24 de abril de 1863. Pedro José Rojas, Antonio Guzmán Blanco. Ese es el tratado de Coche que termina con esta fecha. ¿Viste? Entonces, esto quiere decir entonces que la Cruz de Taratara lo ubicamos dentro de la historia, dentro del escrito de Lisandro Alvarado, en octubre de 1861, y no octubre de 1862 como lo venía sosteniendo, ya que me encuentro todos estos escritos, y llego a la conclusión que entonces octubre de 1861, porque no voy a volver toda la repetir, porque él mienta la cruz en octubre, ellos los ascienden el 20 de diciembre de 1861 general, y Rubén luego tenemos que diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses después desconocen la autoridad de Rubín, quiere decir que era en 1872. Y el Tratado de Coche termina en 1873. Ya Rubín se había embarcado para Curazao. Y un año después, todavía Rubín se encontraba en Curazao. Por lo que la Cruz de Taratara es, en la historia me canso de decirle, es octubre de 1861 y no 1862. De acuerdo a todas estas conclusiones que yo he llegado estudiando pues esta historia de estos caballeros. Eso era lo que te quería aclarar para que quede bien acentuada esa pequeña parte que nos faltaba ahí. Eso era todo lo que te quería decir.